Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, gracias a Dios por otra cápsula más que podemos compartir. Hoy los invito a que vayamos a Marcos capítulo 1 versículos 16 al 20, los cuales dicen: andando junto al mar de Galilea, vio Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Podemos evidenciar que Jesús va y llama a sus discípulos. Él te tiene que buscar tanto a ti como a mí. Marcos capítulo 1, vamos a leer los versículos 21 y 22. Se titula Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jesús estaba enseñando en las sinagogas, y miren lo que dice el 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de Jesús era poderosa, porque era articulando tanto lo que él hablaba, él lo vivía, mientras que los fariseos, desafortunadamente, eran todo lo contrario. Mateo capítulo 23, el versículo 3 nos cita de la siguiente manera: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23 versículos 5, 6 y 7 nos dice así: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hay dos problemas con estos fariseos. Primero, que lo que dicen no lo hacen. Segundo, que había cosas que no decían, pero desafortunadamente ellos hacían. Marcos capítulo 1 versículos 22, 23 y 24 nos dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, que has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Desafortunadamente en esa sinagoga había una persona que estaba poseída, pero Jesús, vamos a ver cómo va a sacar ese espíritu maligno y la va a obedecer. Dice el versículo 25: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Vemos que esta persona llama a Jesús el Santo de Dios, pero esta persona está poseída. Recordemos que en Santiago capítulo 2 versículo 19 dice: tú crees en Dios, bien haces, así los demonios creen y tiemblan. Puedes tener esa falsa fe, y esa falsa fe tristemente te va a llevar eternamente al lago de fuego. Tienes que tener la fe que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Marcos 1:26 nos dice: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y miren lo que dice el 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea.
Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Quiere decir que Satanás ya no podía hacer con la gente lo que él quisiera. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Marcos capítulo 1, versículos 29 en adelante, podemos ver también otro gran milagro que hizo Jesús, cuando él sanó a la suegra de Pedro. Dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a la casa o a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. O ella le servía y ella le servía. Leamos Marcos capítulo 1 versículos 32 al 34. Dice así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús está haciendo cosas supremamente impresionantes, como sanando a enfermos, echando fuera demonios, algo que nunca antes se había visto en Israel de esta magnitud. Recuerda, mi amigo, que lo más importante que vino a darnos Jesús no fue nuestra salud física, no fueron bienes materiales. Eso no es lo más importante, eso es algo secundario. Lo más importante es que vino a librarnos de la ira venidera de Dios. Recuerda siempre, primero, que yo debo reconocer que soy un pecador que merezco ir eternamente al lago de fuego. En segundo lugar, que no, por mis buenas obras me voy a salvar. Y en tercer lugar, que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por mis pecados. Y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. ¿Has creído ello, amigo, con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas? Mi amigo, Dios te bendiga, y si es su voluntad, nos veremos hasta la próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.